Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, soy Pedro Cardona Roig, el urbanista, hoy por Carmen Enita Acevedo aquí en Bonita Radio, y esto es lo último. Como ustedes han estado viendo por los pasados días, hemos visto que la gobernadora ha estado cambiando de opinión en relación a la militarización de Puerto Rico. Y hemos visto cómo estas acciones de la gobernadora han levantado la opinión pública a favor y en contra. Y hoy vamos a estar tocando este tema. Por un lado, tenemos el titular del periódico Metro del 29 de agosto de 2025, donde la gobernadora Jennifer González Colón decía que descarta los proyectos militares nuevos en Puerto Rico. Y sin embargo, de otra parte, el 2 de septiembre, en el mismo periódico, ella dice que confirma ejercicios militares en Puerto Rico. Y en el día de ayer recibió a el director de lo que anteriormente era el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, que ahora se conoce desde ayer como el Departamento de Guerra. Y creo que es importante hacer una reflexión sobre todo esto que está sucediendo y sobre las implicaciones también del cambio de nombre de esa agencia. El pasar a llamarse de Departamento de la Defensa a Departamento de Guerra ciertamente está enviando un mensaje a toda la nación estadounidense, pero también al mundo entero. Y una de las cosas que tenemos que reflexionar es sobre todas estas alegaciones que se están haciendo en el contexto caribeño en torno a Venezuela, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que vivimos en Puerto Rico, y ciertamente en mi posición, buscamos que los gobiernos que reconocemos sean gobiernos democráticos, gobiernos que responden al pueblo al que pretenden representar. Y en el caso de Venezuela han habido unos serios cuestionamientos en cuanto a la forma en la que opera el gobierno de Venezuela y cuán democráticas han sido algunas de las decisiones que han tomado. Y si nosotros reflexionamos sobre el gobierno de Estados Unidos y las acciones del presidente Donald Trump y cuán antidemocráticas han sido algunas de esas determinaciones, también lo podemos hacer en torno a otros gobiernos y otros países, siempre reconociendo la autonomía que tienen los distintos pueblos. Y si escogen a un régimen dictatorial en El Salvador o en Venezuela o en cualquier otro lugar, es una cosa y distinto es en la tierra de uno. En el caso de Puerto Rico, cuando hablamos de las acciones de Jennifer González Colón o de Tomás Rivera Schatz, cuando aumentaron el número de jueces en el Tribunal Supremo o cuando pretenden
tomar control desde el Ejecutivo de agencias que son autónomas por diseño, pues ahí tenemos que cuestionar esa acción que se excede en los límites que debe tener una democracia para el poder ejecutivo versus los poderes legislativos o judiciales. También lo tenemos que denunciar. Pero aquí lo que estamos viendo es que el gobierno de Donald Trump, un gobierno que ha tenido incidentes como el del 6 de enero, cuando había ganado las elecciones Joe Biden, que irrumpieron en el Capitolio, violentando el orden constitucional de esa nación, promovidos por Donald Trump y su grupo. Esa misma nación ahora está cuestionando la legitimidad y alega que existe un problema con Venezuela producto del narcotráfico, y tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su mímesis local, que es Jennifer González Colón, han declarado que el gobierno de Venezuela es un gobierno de un narcoestado. Y parecen olvidar tanto Jennifer González Colón como Donald Trump que el principal consumidor de la droga que viene en todo este hemisferio son los Estados Unidos. Y que Estados Unidos tiene un problema muy serio con las drogas. Tiene un problema de consumo de fentanilo y toda una serie de otras drogas que se manifiesta en las calles de distintas ciudades de Estados Unidos. Y tenemos también problemas con el consumo problemático de fármacos. Así que es Estados Unidos el que genera una demanda por esas drogas que producen otros países. Y vemos una política muy desigual en la que dice, bueno, Venezuela, no podemos permitir que este narcoestado esté operando y envenenando a nuestra gente. Sin embargo, no vemos lo mismo del otro lado para atender la crisis que tiene con las drogas Estados Unidos. Yo no hablo de criminalizar la droga. Yo lo que hablo es poner en perspectiva el problema que tiene Estados Unidos y el desarrollar programas para atender la condición médica que tiene la población de Estados Unidos producto de esa dependencia y ese vínculo que tienen con las sustancias como las drogas ilegales y las drogas legales que están produciendo las distintas farmacéuticas, etcétera, en Estados Unidos. Y hemos visto cómo esto empieza a tener una manifestación aquí en Puerto Rico, la oposición a esta militarización de Puerto Rico, y lo vimos el pasado domingo en una manifestación que se dio frente a la base aérea Muñiz, y hay una convocatoria para próximamente otra manifestación frente, me parece que es a los portones del fuerte Buchanan. Y estaremos viendo cómo esto se va manifestando. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico ha hecho expresiones a lo largo de su historia en contra de la presencia militar. Una de las más numerosas se dio para exigir la salida de la Marina de Vieques. Y esa manifestación tuvo la consecuencia de que se sacara la Marina de Vieques. Y fue una de las manifestaciones más multitudinarias que ha tenido este país, creo que a la par de la manifestación para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. Han sido las dos manifestaciones más grandes que ha tenido este país, donde reclamó multitudinariamente y fuera de líneas partidistas la salida del ejército de Estados Unidos, en ese caso de la base de Vieques. Aquí está la publicidad y la convocatoria para el 13 de septiembre frente a la base del fuerte Buchanan para exigir la
el cese de la militarización de Puerto Rico y convocan Madres contra la Guerra, quienes estuvieron presentes también en la manifestación del pasado fin de semana frente a la base aérea Muñiz. Así que vamos a estar muy pendientes a esto y vamos a seguir comentando sobre este asunto, pero quería retomar un tema que estuvimos tocando ayer en torno al distrito de convenciones y el desarrollo de los terrenos al sur de la isleta de San Juan, en el área de Puerta de Tierra, en el que estuvimos hablando de Verónica Ferrajoli, estuvimos hablando de su rol frente a la Autoridad para el Distrito de Convenciones, y voy a traer a la conversación a el pasado presidente de la Junta de Planificación, el economista y planificador Luis García Pelati, para que sea parte de esta conversación. Luis García Pelati, buenos días. Estamos aquí en vivo por Bonita Radio en Esto es lo Último. ¿Cómo estás? Saludos, muy bien, buenos días, saludos ahí a tu audiencia. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Mira, Luis, en el día de ayer estuvimos hablando por la mañana acá en Bonita Radio de la noticia que había salido publicada en torno a cuán atrasados estaban los proyectos de desarrollo de la parte sur de la isleta de San Juan, el proyecto de Bahía Urbana, y esto se suma a una conversación que habíamos tenido previamente en torno al desarrollo de los terrenos que quedan en la parte de atrás del distrito de convenciones. Y surgen varias cosas de esa nota de prensa que fue publicada el pasado domingo en el periódico El Nuevo Día. Una de ellas es que aquí hay una compañía que se llama Interlink, que tiene control de unos terrenos, que obtuvo control de esos terrenos a cambio de la preparación de un plan maestro. Sin embargo, no ha hecho el plan maestro, pero tiene los terrenos. Y me gustaría hablar contigo de ese asunto y también combinarlo con el tema de cómo es que la ley requiere o cuáles son los requisitos de ley para poder adjudicar un contrato a una compañía como puede ser Interlink cuando se trata de una corporación pública como la autoridad. ¿Qué tú tienes que comentar sobre esto? Mira, a mí lo increíble es que áreas tan importantes y sensibles de la capital de Puerto Rico y sus implicaciones sobre las actividades del club náutico, de todo lo que es el puerto turístico, no exista un plan público de qué se quiere estar haciendo con ella. De lo que sí tenemos claro es que hay un frente para lo que se llama lo que es el distrito de convenciones, pero no hay establecido una visión de qué se quiere hacer en esa parte de atrás, ¿verdad? Y aunque históricamente, y no sé si todos los radioescuchas saben, pero nosotros que estamos en el mundo de la planificación, desde el año 92 se han venido trabajando distintos planes para estos lugares, y lo que se quiere es tener, y lo que se debe necesitar es un orden. Los terrenos son públicos, ningún terreno público debe pasar a manos privadas sin el debido proceso de subasta. Debe ser competitivo. Siempre lo mejor es que sepamos qué queremos hacer con los terrenos, no dárselo a una persona para que decida qué va a hacer. Luis, tú has mencionado algo que me gustaría detenernos un momento porque es fundamental. Tú mencionas que el proceso debería ser competitivo. Y yo creo que este es un asunto que no se puede pasar por alto, porque la ley que crea la Autoridad para el Desarrollo del Distrito de Convenciones establece que los procesos tienen que ser competitivos.
y que los procesos tienen que ser mediante subasta para recibir cualquier tipo de servicio. Y da la impresión, por la información a la que hemos tenido acceso, que no hubo un proceso competitivo para adjudicar la preparación del plan maestro y tampoco hubo un proceso competitivo para adjudicar la subasta a la compañía Interlink. Pero además, y perdona que me extienda aquí, surge de la noticia que se publicó hace algunas semanas en el periódico El Nuevo Día que tampoco hubo un proceso competitivo en unas parcelas que fueron otorgadas a Prisa Group. Que eso sí, que es la empresa de estudio. Correcto. Y fue un proceso en el que Prisa Group presentó una oferta al Distrito de Convenciones y esa oferta se aceptó sin que haya sido procurada y sin que haya habido ningún tipo de competencia o anuncio público. Y eso preocupa. Sí, porque lo que se puede estar produciendo, ¿verdad?, en el desarrollo urbano es la acaparación, ¿verdad? Desde hace casi una década el grupo Prisa ha ido acaparando todo lo que ha sido el distrito, cualquiera que, ¿verdad? La realidad es que los últimos hoteles son de Prisa. No sé si la parcela otorgada que está colindante con unas áreas de comida fue la que se otorgó, ¿verdad? Y si algo es importante en las corporaciones públicas, el Distrito de Convenciones es una corporación pública, tiene un objetivo de desarrollo, pero es importante que los oyentes sepan que este proyecto del Distrito de Convenciones en un momento fue atacado en los tribunales por el grupo Fonalleda, y eso hizo, ¿verdad?, que cuando se resolvió el caso, creo que fue en el año 2001, durante estos pasados casi 25 años, se había estado respetando el plan ante la presión de un potencial demanda que se podría estar produciendo, pero todo esto en los últimos 4 o 5 años se ha roto, y como tú bien dices, en el caso de Bahía Urbana, tenemos lo mismo, tenemos un espacio que no se desarrolla. Es bien importante que los radioescuchas sepan que cuando el requerimiento de no dar una parcela a alguien, ¿verdad?, que no compita, que no sea competitivo, es porque nosotros, esos terrenos que son de todos los puertorriqueños, el objetivo es que el grupo que se lo gane haga lo que la regulación de uso del suelo requiere, pero que tenga la capacidad económica para poder hacer el proyecto. Y esto parecería ser, por la lectura, que el grupo que tiene la parte de Bahía Urbana, pues no ha podido conseguir los financiamientos. Lo que quiere decir es que le otorgaste un proyecto a una empresa que no tenía la capacidad financiera para hacer el proyecto. Luis, y tú has tocado ahí también otro tema que es importante. Nosotros tenemos las parcelas de joint venture alrededor de las estaciones del tren urbano, que esas parcelas fueron otorgadas previo a 1998 y sin embargo continúan estando en manos de unos desarrolladores que no las han desarrollado. El compromiso era que se les daba estas parcelas para que las pusieran a producir, crearan las unidades de vivienda, hicieran los espacios comerciales y sin embargo no los han hecho. Y en el caso de la isleta de San Juan, nosotros tenemos una condición similar donde se han otorgado unos aprovechamientos sobre unas parcelas a lo largo del Canal San Antonio y esas parcelas no han sido desarrolladas. Lo mismo con el distrito de Bahía Urbana. Y esas personas están reteniendo estas parcelas y sin embargo el pueblo de Puerto Rico no está recibiendo ni el beneficio económico ni el desarrollo que se alegaba que se quería y se deseaba para este lugar. Entonces, de esa noticia también surge, y bueno que hayas traído el caso de Fonalleda, que creo que es fundamental como contexto, porque aquí nosotros vemos un desarrollo comercial
muy agresivo que va a competir directamente con ese desarrollo que languidece en Plaza Las Américas. No sé si es que Empresa Fonalleda ya no tiene relevancia y por lo tanto ha pasado a otro plano, o es que aquí hay otros factores que median, pero ciertamente eso que anuncia Jacobo Ortiz Blanes en sus declaraciones al periódico El Nuevo Día, en el pasado hubiera sido un imposible, porque hubieran saltado todas las personas de Empresa Fonalleda en contra de esas declaraciones. Bueno, y el mismo periódico que presenta todos estos proyectos luego habla de Roosevelt Road, y es el mismo problema. Roosevelt Road se otorgó en unos contratos durante el cuatrenio pasado, que parte de los proyectos también lo tiene el grupo Prisa, creo que hay un grupo venezolano, y el tema aquí siempre es pasar el terreno a un privado, cambiar las regulaciones para que luego ese privado obtenga unos beneficios. Y yo no sé en el caso de Roosevelt Road si hay fondos federales, pero entiendo que en el caso de el Frente Portuario, Bahía Urbana y el Distrito, se están utilizando unos fondos federales, ¿verdad? Si yo fuera el Departamento de la Vivienda Federal, estaría mirando qué está pasando con este dinero, o si se está utilizando el dinero de fondos federales para el beneficio de unos grupos en particular. Porque y unos privados, cosa que estuvimos hablando ayer. Claro, yo quisiera ser el dueño de una parcela, yo sé el potencial que tiene una parcela, tanto en el distrito como en Puerta de Tierra, pero la gente no me puede, el gobierno no me puede dar una parcela a mí para que yo la desarrolle en un futuro para el mejor beneficio de mis hijos, porque al final el objetivo aquí y la planificación urbana tiene que ser beneficio de todos. Y aquí no estamos en contra del desarrollo, existe un potencial, se debe desarrollar el área de Puerta de Tierra, se puede estar desarrollando, pero las ventajas que van a tener unas edificaciones frente al Canal San Antonio se podrían estar utilizando para crear la vivienda de interés social que es tan necesaria en Puerta de Tierra, la rehabilitación de proyectos, ¿verdad?, de sección 8, y donde el éxito del desarrollo de un proyecto que puede tener un fin más comercial termina compensando impactos sociales también. Por eso es que la planificación se debe estar haciendo y debe ser pública. No se pueden estar repartiendo parcelas sin seguir los requisitos reglamentarios. Claro, es que llevar a un desastre. Todas esas transacciones que se han hecho a puerta cerrada, en cuartos oscuros, creo que son muy problemáticas. Y tú has tocado aquí varios asuntos que son fundamentales, pero me gustaría tocar un momento dos temas que has traído. La relación que deben tener estos proyectos con las comunidades y el beneficio que deben generar estas actividades para las comunidades existentes. No solamente el rendimiento económico del inversionista, que es importante que la rentabilidad exista, o si no, esta persona se va a quiebra, pero lo que no puede pasarse por alto es el beneficio que estas actividades deben generar para el pueblo de Puerto Rico. Y parece ser el gran ausente, porque hemos visto en el área de Puerta de Tierra cómo se ha desplazado a la población histórica y los proyectos que se han planteado no generan ningún tipo de beneficio para las comunidades históricas en ese sector. De hecho, hoy las condiciones que existen allí son todavía peores que las que existían previamente para las comunidades históricas del sector de Puerta de Tierra. De otra parte, sí. Ajá, sí. Adelante. Quería aclarar un punto. Estas estrategias de permitir desarrollos y a estar haciendo vivienda de interés social lo ha hecho la ciudad de Chicago, la ciudad de Boston, la ciudad de San Francisco. O sea, es importante. Y lo otro que quería destacar como punto es que estos sectores, aunque parezcan atractivos, requieren
una inversión en infraestructura para que ocurra el desarrollo. Y esa infraestructura debe ser desarrollada con anterioridad para que no ocurra, y no quiero cambiar el tema, lo que pasó en Río Bayamón, pero claro. Continúo con tu tema. Pero importante también ese asunto, porque la infraestructura en este caso se está haciendo con unos 130 millones de dólares de fondos federales que están en entredicho y no se han podido utilizar porque esa infraestructura se va a construir en unas parcelas privadas. Aquí se transfirió título de unas parcelas y los programas de asistencia federal impiden el que se esté dando fondos a actividades privadas o a parcelas privadas. Entonces aquí hay un conflicto clarísimo en todo esto. Lo descrito en el periódico, si lo lee cualquier persona del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico o del Departamento de la Vivienda Federal, alguien levanta una bandera roja del tamaño del viejo San Juan, porque ahí tú no puedes traspasar propiedades que luego van a ser financiadas con infraestructura. Entonces, de repente nos preguntamos cuál es el problema de vivienda de interés social, y de ese artículo lo que parece ser es que estamos dedicando cientos de millones de dólares para unos desarrollos que obviamente van a estar en un mercado mucho más caro, una importante transformación de la ciudad, pero no hay una finalidad pública. Y yo, si fuera alguien del Departamento de la Vivienda Federal, y si yo fuera alguien de los servicios que se están dando federal allí en la Chardón, pues estaría mirando estas transacciones, porque miren, esto es lo mejor. El desarrollo urbano siempre está asociado a los asuntos de corrupción. Pero y verdadera y lo que quería decir era que las movidas que se han dado y están descritas por la que iba a ser la secretaria del Departamento de Estado, la casi ganadora, se prestan a que ahí puede haber un intercambio, porque hay gente que va a beneficiarse enormemente. Sus contratos y sus terrenos se han otorgado a mano, y cualquiera debería estar mirando a cambio de qué estas transacciones se han dado y por qué empresas y personas van a ser millonarias en el futuro. Claro, Luis, Verónica Ferrajoli, como tú bien señalas, ha tenido señalamiento y claramente Verónica Ferrajoli no podía ser confirmada como secretaria de Estado cuando ella no había cumplido con su responsabilidad de rendir planillas en Puerto Rico como requiere la ley. Pero esta es la persona que se escogió para dirigir la agencia que vela por el cumplimiento de las agencias y los reglamentos en Puerto Rico. Esta es la persona que se escogió para dirigir la autoridad del Distrito de Convenciones. Esta es la persona que está casada con Francisco Domenech, quien es el fundador de Politank, quien es una empresa de cabilderos que continúa activa, que sigue generando mucha discusión pública. Y yo me pregunto cuál fue el propósito del comunicado de prensa que emitió Verónica Ferrajoli y que reseñó el periódico El Nuevo Día, porque la nota del Nuevo Día señala que esto responde a una comunicación escrita que dio Verónica Ferrajoli. Aquí hay algo que todavía nosotros no conocemos, pero que ciertamente conoceremos. Y yo pienso, tú mencionaste la calle Chardón y las agencias federales en la calle Chardón, y supongo que hacías referencia de la casa cuna de Wanda Vázquez, que es el Tribunal Federal, o la casa cuna de Tata Charbonnier, o la casa cuna de Julia Kelleher. Todas estas personas que por los chanchullos que hicieron desde el gobierno
provocaron la intervención de los tribunales federales y culminaron en la convicción de estas 3 personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista. Ahora vemos cómo se acercan nuevamente a esa dirección en la calle Chardón con lo que se describe en ese artículo del periódico El Nuevo Día, que hay que profundizar sobre algunos asuntos, pero hasta ahora huele muy mal lo que está en ese artículo. Yo no creo que haya gente que haya dormido bien el domingo al leerse este artículo. O sea, los conocedores, cuando yo me leí este artículo, entre la sorpresa y la depresión, ¿verdad? La depresión que se está repartiendo terreno sin pública subasta, yo a veces creo que desde el distrito de convenciones no sabían lo que estaban haciendo. Yo imagino que alguien va a venir ahora a ver cómo arregla todo esto, porque, ¿verdad? Como tú dices, si yo soy una agencia que me dedico a ver que las cosas operen de la manera correcta, si yo soy una agencia federal que estoy repartiendo fondos y me leo ese artículo, siento que se están utilizando los fondos de manera indebida. Compruebo que se están repartiendo y otorgando parcelas sin el debido proceso. Y cualquiera que haya estudiado el proceso del desarrollo urbano en distintos lugares de los Estados Unidos, me voy a quedar en él, sabe que aquí existe la posibilidad que haya habido un intercambio, ¿verdad? Porque alguien está obteniendo un gran beneficio, parece ser, a cambio de nada, de que o se viste bien o es muy guapo. Sí, tú mencionaste también unos ejemplos de ciudades en Estados Unidos que han combinado desarrollos con la construcción, desarrollos de mercado con la construcción de vivienda de interés social, y ninguna de esas ciudades son ciudades comunistas, no son estados comunistas, que es lo que siempre alega el grupo vinculado al sector de desarrollo de vivienda aquí en Puerto Rico. Así que importante que esta combinación, esta transparencia, todas estas cosas existen en el mundo estadounidense y en otras partes del mundo, que deben ser el modelo a seguir, no el chanchullo, no la corrupción, no estos procesos en cuartos cerrados, en cuartos oscuros, que lo que generan al fin y al cabo es una llamada de madrugada en la puerta de los Federicos que les están diciendo: abra la puerta que nos lo vamos a llevar, póngase una batita que viene para el tribunal. Eso es lo que tenemos que evitar, no solamente por la vergüenza, porque es que en adición a esto le están robando al pueblo de Puerto Rico con estas acciones. Gracias, Luis García Pelati, por unirte a esta conversación en la mañana de hoy acá por Bonitas Radio, y ponlo en la nevera, gente, porque yo creo que esto va a tener cola. Gracias, Luis. Vale, saludos, buen día. Bueno, y siguiendo por acá, Rodrigo, si me puedes contactar con la próxima invitada, le dices que la voy a llamar en unos minutos, porque quería retomar un tema que Luis García Pelati trajo, ¿verdad? Que es el tema del redesarrollo de la base de Roosevelt Roads, que también ha estado en discusión en estos días, y mucha gente ha dicho que Ceiba tenía una economía extraordinaria cuando estaba la base militar, y Vieques también. Pero el economista José Caraballo Cueto ha puesto en entredicho esas declaraciones que algunas personas han hecho. Y entre otras cosas, José Caraballo Cueto, a través de su cuenta en X, dice que en Vieques la tasa de empleo en la población en el año 2003, que fue el año de cierre de la base militar, era de 24%. Y en el 2024 la tasa de empleo es 35%. O sea, con el cierre de las actividades militares
en Vieques ha subido la participación en el empleo de esa población y ha subido por un 11%, que no es cosa menor. En el caso de la tasa de pobreza, pasó de ser un 65% a bajar a un 60%. Todavía cifras que son cifras que nosotros debemos mejorar, pero ciertamente, naturalmente y sin muchísimo esfuerzo, ha mejorado. En el caso de Ceiba, la tasa de empleo en Ceiba en el año 2004 era de 28% y la tasa de empleo en el 2024 es 35%. Así que ahí nosotros podemos ver que la actividad militar no genera un cambio en los índices de pobreza, tampoco genera un aumento en el empleo. La tasa de pobreza en el caso de Ceiba en el año 2000 era un 39% y en el 2023 es un 42%. Así que tenemos que estar pendientes a estos datos y tenemos que buscar fuentes de información que sean confiables, como el doctor José Caraballo Cueto, que es un reconocido economista y que ha estado estudiando estos asuntos durante años para poderlo poner en contexto. Pero quería también saludar por aquí a Florence Ramos y a Ana Rivera. Buenos días, gracias por estar conectada aquí a Esto es lo Último. Tenemos también a José Jiménez. Buenos días Evelyn Aquino, Ivonne, Migdalis. Saludos desde Michigan. Saludos desde Puerto Rico a Michigan, debo decir. Y ahora aquí está, bueno, José Jiménez, se está leyendo tu nombre, seguro. Saludos también a Alex Molina y a Cabo Rojo, está aquí en la casa, Luis Matías. Tenemos un montón de gente conectada. Saludos, Joana. Saludos, Ilka. Yo creo que sí, usted lleva razón. Estamos ante una manifestación de un abuso y un maltrato que nos debe preocupar a todos. Nos preocupan las declaraciones de la gobernadora Jennifer González y es importante, que yo creo que no representan a la mayoría de los y las puertorriqueños. Los puertorriqueños nos hemos expresado reiteradamente en contra de la guerra, en contra de la actividad militar, y ciertamente en nuestro territorio nosotros hemos insistido en que debe cesar la presencia de bases militares. Hay rodillas peladas por todos lados, por eso están repartiendo rodilleras en varios sitios para que se protejan las personas que suelen arrodillarse. Saludos también a Luz Coleman desde Nueva York. Saludos a todas las personas que están conectadas. Sí, Irmita Vivaldi, Caraballo Cueto es José Caraballo Cueto, es la persona que yo cité, y creo que la deben chequear y darle seguir dentro de X para que puedan tener acceso a su información. Voy a contactar ahora a la licenciada Isabel Avislaimán, con quien me interesa continuar la conversación. Particularmente vamos a estar tocando el tema de el paseo peatonal y ciclista de Rincón, que lo hemos hablado en otras ocasiones. Ese paseo peatonal ha tenido una serie de retos legales y se llevó a los tribunales. Y tenemos en línea a la licenciada Isabel Avislaimán. Buenos días, Isabel. Buenos días. Gracias por tenerme de nuevo en Bonitas Radio. Estamos aquí en vivo. Esto es lo último y queríamos hablar contigo de la certificación que emitió la Autoridad de Carreteras y Transportación a la señora
Carola Acún, relacionado a una solicitud que hicieron de certificación del expediente. Me gustaría comenzar, Isabel, con una puesta en contexto, ¿verdad? ¿A raíz de qué surge esta solicitud de certificación del expediente? Pues mira, la comunidad de Rincón se ha movilizado muy activamente desde aproximadamente febrero de este año, 2025, cuando comenzaron unas obras relacionadas con el paseo ciclista y peatonal de Rincón, las cuales no fueron parte de un proceso normal y corriente de notificaciones a colindantes, notificaciones a la comunidad, vistas públicas. Es un proyecto que adoleció de muchos cambios y en el proceso de esos cambios, pues las agencias concernidas han estado utilizando documentos relacionados con versiones previas del proyecto y simplemente un día empezaron a trabajar y eso causó revuelo en la comunidad. Teniendo entonces muy poco tiempo porque se obtuvieron unos permisos bajo el proceso de certificación que básicamente pues te omite el proceso normal y corriente de debido proceso de notificación y participación ciudadana. Isabel, y un momento para beneficio de la audiencia. Entre esos documentos que se han estado invocando, ¿verdad? Y se ha estado reclamando, está la declaración de impacto ambiental, está también el deslinde de la zona marítimo terrestre, están todos los detalles del trazado oficial y final de este paseo y la consideración que se dio a los posibles impactos a yacimientos arqueológicos y a hábitat críticos de especies a lo largo de ese recorrido. Y eso se cuestionó desde el día 1 y aparentemente en el expediente no estaban esos documentos. Cuando se certifica este expediente a la señora Carola Acún, ¿se incluyen esos documentos que se habían estado reclamando? Lo que hizo Carreteras es lo mismo que hizo en respuesta a la resolución 73 que había promocionado el senador Eliezer Molina, solicitando una copia del expediente relacionado con documentos, por ejemplo, de Fish and Wildlife y documentos esenciales para establecer la premisa para por qué este proyecto se podría certificar. Y bueno, se supone que Carreteras entonces proveyó un enlace público o abierto, que es el que se utilizó posteriormente en el caso que se llevó en Aguadilla por los 7 colindantes. Y en este caso que lleva la señora Acún, pues también proveyeron un enlace, entiendo que es el mismo enlace, que a lo mejor ha tenido algunas modificaciones, pero en esencia es lo mismo. No tienes el deslinde actualizado, no tienes los documentos ambientales. Y bueno, quiero mencionar porque es importante, que a través de una organización que se llama Correlations, obtuvimos unas indicaciones que realmente el proyecto no cuenta con las evaluaciones ambientales previas que se supone que se cumplan para tener la supuesta exclusión categórica federal. La exclusión categórica federal, quiero decir que es un proceso de evaluación, no es una sola cosa y sales corriendo. Entonces quiero mencionar una inconsistencia, porque si en algún momento había una declaración de impacto ambiental que nunca se produjo como parte del expediente de carretera, eso primero tendría que estar relacionada a una versión previa del proyecto. Y segundo, si tú tienes la exclusión categórica federal, no necesitas la declaración de impacto ambiental. Así que hay una contradicción entre lo que las autoridades están representando, que están haciendo con estos documentos viejos, ¿verdad? Viejos, como utilizándolo para un proyecto nuevo. Así que hay un desfase y pues es incorrecto o falso
utilizar estos documentos viejos que tienen que ver con el proyecto en una versión que no recorría por la costa para propósitos de obtener estos permisos para así construir, porque es construcción lo que están haciendo en la costa. Isabel, licenciada Avis-Laimán, es que nos conocemos hace muchos años y por eso me refiero a ella con familiaridad, pero la licenciada Avis-Laimán es la abogada de los 7 colindantes y estuvo llevando el caso. Y uno de los señalamientos que se hizo por parte de la licenciada durante la vista que se dio en el tribunal era que con el contenido que reflejaba el expediente que pusieron en manos del legislador Eliezer Molina a raíz de la solicitud de información que hizo el Senado de Puerto Rico, no era posible otorgar los permisos para las actividades de construcción en este lugar. Y eso queda confirmado con la certificación que hace la autoridad de carretera de que el expediente de este caso está completo, o que ese expediente que tramitaron a la señora Carola Acún constituye el expediente del caso, por ende, lo que sirvió de base para las autorizaciones que se concedieron para la construcción de este proyecto. Para que ustedes entiendan, esto lo que quiere decir es que estamos ante una construcción ilegítima, una construcción que no ha tenido las evaluaciones que requiere nuestro ordenamiento y que por lo tanto es altamente probable que esto esté generando un daño ambiental, una disrupción de un yacimiento arqueológico sin que haya las medidas de control adecuadas y un proyecto que es distinto a lo que estaba plasmado en los planos. Así que originalmente, o sea que esto es una situación sumamente peligrosa y hay que reconocer el mérito del grupo Correlations, también todos los grupos comunitarios de Rincón que han estado activamente detrás de este proyecto para buscar que se haga, pero se haga de una manera correcta y adecuada, sin los impactos ambientales que hemos visto que se proyectan de estas acciones. Y todo en cumplimiento con la ley, porque realmente lo que ha hecho todos estos casos, los 7 colindantes, los ciudadanos de Rincón, Correlations, es reclamar al Estado el cumplimiento con sus propias leyes. No es otra cosa. Entonces, quiero señalar y subrayar, Pedro, que el efecto neto de la investigación que ha estado llevando a cabo Correlations, que ha ido obteniendo documentos de agencias federales para saber sobre el alegado estatus del proyecto, de la evaluación del proyecto frente a las agencias federales. En una agencia federal ni siquiera hay rastro de que haya ni siquiera comenzado un proceso de evaluación de impacto ambiental federal. En otro, que no han terminado en junio de 2025. ¿Qué te dice eso? Que en abril de 2024, cuando se solicitaron los permisos, no había una exclusión categórica federal. Eso es una premisa falsa. Así que allí, en el tribunal, y han reiterado a través de diferentes medios que existe una premisa de que hay una exclusión categórica federal, y por eso es que ellos pidieron permisos automáticamente hasta sin evaluar, porque como ellos ya la tienen, pues nosotros no tenemos que evaluar tampoco. Pues mira, no la tienen, la premisa no existe. Licenciada, y obviamente aquí hay que levantar que posiblemente los funcionarios que declararon ante el tribunal incurrieron en perjurio, porque le dijeron al tribunal que todo estaba al día, que todo estaba en cumplimiento, tanto la representante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como de la Autoridad de Carreteras y Transportación, e hicieron referencia a la existencia de unos documentos que no existen, y la de OCPE.
y hicieron referencia a unos documentos que en efecto no existen en el expediente. Entonces, Correcto. creo que... O sea, se ha adelantado una narrativa oficial sobre una estructura legal que no existe. Y hablando de estructura, el reglamento conjunto tampoco estaba vigente en el momento que están repartiendo estos permisos. Claro, estamos ante un reglamento ilegítimo que ha sido objeto de múltiples pleitos en los tribunales, que fue declarado nulo, que fue ordenado por el Tribunal Supremo a que no continuaran utilizándolo. Sin embargo, Héctor Morales, presidente de la Junta de Planificación, en un abierto desafío a la autonomía de la rama judicial, decidió continuar utilizando ese reglamento ilegítimo, y eso tiene sus consecuencias y lo hemos hablado. Isabel Abislaimán, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y traernos luz en relación a este tema que es sumamente importante para todos, pero muy particularmente para los residentes de Rincón. Siempre se quedan cositas pendientes, pero a la orden siempre. Gracias mil, gracias mil. Ok, que la paz. Bye. Ahí escucharon a la licenciada Isabel Abislaimán y yo creo que aquí nosotros estamos cerrando un loop de toda una conversación en la mañana de hoy que gira en torno a acciones oficiales que van en contra de las leyes que se supone que estas agencias y estas entidades que están ordenadas por nuestras leyes cumplan. Sin embargo, no lo hacen y tenemos que reclamar y levantar nuestra voz. Tenemos que estar también muy presentes en toda la discusión pública y también en las calles para expresar nuestro sentir en torno a la militarización de Puerto Rico. Tenemos que buscar las fuentes de información correctas y conocedoras para que podamos tener los datos necesarios para el análisis de cosas que se repiten por fotutos en distintos foros y dicen que la actividad militar tenía a Ceiba en una mejor posición y no hablan de los índices de pobreza, no hablan de la participación laboral, no hablan de los daños ambientales, no hablan tampoco de la presencia de cáncer en estas poblaciones, no hablan tampoco de la prostitución en estos lugares, no hablan de la disparidad en los ingresos de los que están dentro de la base y los que están fuera. Y tenemos que entrar en esta conversación nuevamente. Esto parecía superado a principios de este milenio, sin embargo, no es el caso. Estamos nuevamente hablando de estos asuntos porque vuelven a ser relevantes, porque lejos de adelantar la administración actual de Jennifer González Colón y de Donald Trump en Estados Unidos, nos han estado regresando a 1950, al panorama de una guerra fría, al panorama de un país ocupado por una presencia militar indeseable en Puerto Rico y a toda una serie de condiciones de inestabilidad que nosotros no queremos y tampoco estábamos buscando. Por aquí tenemos muchos comentarios. Hay personas como Florence que tiene ideas de dónde debe ir Jovín, a dónde lo deben mandar para que defienda la democracia. Ustedes pueden leer sus comentarios. Gracias a Sandra García, gracias a Alex Molina. Y a todas las personas que se han conectado en la mañana de hoy a esta transmisión. Creo que son temas importantísimos, temas que siempre se quedan asuntos que debiéramos estar ampliando, pero continuaremos con esta conversación sobre estos asuntos porque esto es lo último y ustedes no se olviden que tienen que poner todas estas cosas en la nevera porque no van a desaparecer. Y además lo que estamos hablando aquí, ustedes van a ver
más adelante cómo se manifiesta. Lo vamos a ver en las investigaciones federales que van a surgir de esos contratos y esos fondos que se han estado otorgando para el financiamiento de infraestructura en parcelas privadas a escondidas del gobierno federal, pero que ellos mismos, por su torpeza en las comunicaciones, hicieron públicos a través del reportaje del periódico El Nuevo Día. Y cuando empecemos a mirar la relación entre los funcionarios que ocupan las posiciones en la Junta del DMO, en la Junta de la Autoridad para el Desarrollo del Distrito de Convenciones y en otras entidades, y los vínculos que tienen con los diseñadores, con los arquitectos, los ingenieros, los desarrolladores, ahí vamos a poder construir el cuadro completo, y es un cuadro de terror que yo me imagino que los funcionarios federales tienen que ya estar construyendo ese mapa de relaciones. Y seguramente nosotros vamos a estar viendo en los próximos meses eso que les decía, ese tocado de puerta en la madrugada por esa entidad federal de 3 siglas diciéndole abre la puerta y vamos para adentro. Así que gracias, gente, les agradezco la sintonía, le agradezco también a Bonita Radio la consideración y el espacio. Y le deseamos a la compañera Carmen Enida Acevedo unas buenas vacaciones. Me despido por acá. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.